bajo ciertas circunstancias. Dentro de estas circunstancias es que el incendio, la estructura, primero haya ventilación. ¿Qué significa eso? Que haya una salida de aire y una entrada, ¿cierto? Y que el fuego tenga alimentación de oxígeno constantemente, ¿ya? La otra característica que tiene esto es que también hay alta temperatura, ¿ya? Como dice la palabra, que es una combustión súbita generalizada, lo que ocurre en el flashover a nivel teórico es que se genera tanta temperatura dentro del incendio que a posterior todos los elementos que están dentro de una casa, de un edificio, lo que sea, se inflaman instantáneamente, ¿ya? Al mismo tiempo. Y eso a su vez produce un flamazo que nosotros llamamos hacia el exterior del incendio, ¿ya? Este fenómeno siempre ocurre generalmente a los 10 minutos de empezado el incendio, ¿ya? Porque al producirse el flashover se genera una fase que se llama de libre combustión, que es donde el fuego ya está en descontrol total, ¿ya? Ese es el primer fenómeno. El otro fenómeno, el backdraft, no sé quién vio, alguien habrá visto la película Marea de Fuego aquí, una película súper antigua de bombero. Ya el backdraft es una explosión por flujo reverso, que se llama, teóricamente, ¿ya? Y esta, a diferencia del flashover, ¿ya? ¿Explosión por flujo de qué? Explosión por flujo reverso, ¿ya? Sí. Este, a diferencia del flashover, chiquillo, se produce cuando no hay ventilación, ¿ya? Cuando hay ausencia de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa dentro del incendio? Empieza el fuego, empieza a subir el humo, ¿ya? Por un fenómeno llamado convección. El humo baja y ¿qué es lo que va haciendo? Como la habitación está cerrada, esto empieza a consumir todo el oxígeno que se encuentra dentro de la habitación. Como no hay oxígeno, no hay llama, ¿ya? Pero sí existe un fuego incandescente. Como solo humo. Existe fuego incandescente que es como el fuego que se produce en los cigarros. Cuando ustedes prenden un cigarro, claro, existe algo que se llama el triángulo del fuego. El triángulo del fuego consta de combustible, calor y un comburente. ¿Ya? El comburente viene siendo el oxígeno, el combustible cualquier elemento susceptible de arder, ¿ya? Y el calor que se produce con algún encendedor que le podemos poner algo así, ¿ya? Entonces, habiendo eso, se produce un fuego incandescente, ¿ya? Que es como el del cigarro. Ustedes cuando prenden el cigarro no ven llama, está prendido pero no hay llama, ¿ya? Eso es lo que pasa con el triángulo del fuego. Para que se genere llama, interviene otro elemento que es la reacción en cadena. Y esta reacción química que va con radicales libres, etcétera, hace que se produzca la llama, ¿ya? Faltando uno de esos elementos, no hay llama, ¿ya? Que son formas de extinguir un incendio. Entonces, como se consume todo el oxígeno dentro del backdraft, ¿ya? ¿Qué le ocurre? Queda un fuego incandescente dentro de la habitación cerrada. Y este fenómeno es muy peligroso porque si una persona, sea quien sea, o el bombero abre la puerta hacia atrás, lo que ocurre es que el fuego tiende a buscar el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? El fuego va a buscar el oxígeno, va a encontrar el oxígeno, se va a retraer y va a explotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega el oxígeno de golpe a esto y se prende instantáneamente muy fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar después? Que va a seguir prendido, se va a seguir consumiendo la casa por el fuego o simplemente incluso se puede apagar el incendio instantáneamente. Pero ¿cuál es el peligro? Que si uno está frente a esa puerta, olvídense de contar la historia, ¿ya? A veces se da muchas veces que el incendio respira. Por debajo de la puerta el humo sale y entra. Sale y entra. Claro, hay formas de ver los fenómenos por el color del humo, ya por el color del humo, por horizonte en el backdraft, como está cerrado, se tiñen las ventanas, empieza a salir humo por debajo, el humo es más amarillento y es más espeso también, ya es como casi una esponjita el humo. Al cambio en el flashover el humo es más negro y aparte es un poco más tóxico, ¿ya? Ya, veamos qué ocurre. ¿Alguna duda, chiquillos, acerca de los fenómenos más comunes? ¿Cómo se quiere? Backdraft. B-A-C-K-D-R-A-F-T. ¿Nadie quedó con ninguna duda? ¿De verdad? Sí. Yo también soy estudiante, también me quedo con duda y no pregunté nada.
¿Ah? Así tengo duda la pregunta. Amigo Diego. A ver, de la... Claro, hay tres formas en que se conduce el calor, ¿ya? Una es la conducción, la convección y la radiación, ¿ya? La conducción, chiquillo, es por un contacto directo de los elementos con el elemento que tiene calor, ¿ya? Ejemplo, cuando ustedes ponen la cuchara en el té, la cuchara se calienta porque el té está caliente, eso es conducción, ¿ya? La radiación se produce por las altas temperaturas y cuando el fuego, por el tema también de temperatura ambiental, ¿cierto? Por la dirección del viento, se irradia mucho calor hacia otro lado. Por eso suele pasar, o puede pasar en un incendio que quizás está prendida la casa de acá y se prende la casa de al frente de la calle, ¿ya? Y eso es por la radiación de calor que emite la casa, el fuego, ¿ya? Y la otra es la convección, que en parte es lo que vamos a ver acá. La convección es también llamado como el efecto chimenea que se produce, ¿ya? La convección es cuando los gases tienden a ir hacia arriba, ¿ya? Este fenómeno, una de las formas de ver quizás dónde se puede producir este fenómeno, en un incendio en un edificio, ¿ya? Muchas veces en un edificio se puede dar también por la convección que esté prendido un 10º piso y se prende el piso número 15 y no necesariamente el 11 o el 12. ¿Ya? Y eso es porque el humo tiende a subir, el humo va con partículas ignífugas, va con temperatura y eso puede agarrar cualquier elemento susceptible a arder y lo va a prender y se va a producir un incendio más rápido. ¿Ya? ¿Un encendedor? ¿Un encendedor, chiquillo? ¿Y alguien encendedor? ¿Le echaste la benzina? Ay. Permiso, ¿te puedo cambiar la luz? A ver, Vamos a hacer lo del black. tírale benzina adentro. Atención acá, chiquillos, que estos van a ir para allá. Vamos a ir todos para allá y todos vamos a ver lo mismo, la misma situación. Diga el encendedor. Mía. Ya, chiquillos, miren, si se acercan un poquito y ven dentro de la casa, ya hay fuego, ¿ya? Esto empieza cuando ya la fase incipiente del fuego es esa. Esto empieza la fase incipiente, ¿ya? Que es la fase de ignición, el inicio de la combustión, empieza así, ¿ya? Cuando esto empieza a crecer, se llama fase de crecimiento, ¿ya? Y es cuando ya se empiezan a acumular gases calientes, humo, partículas ignífugas en la parte superior. El humo generalmente lo que contiene es las partículas ignífugas se producen por una combustión que no está completa, ¿ya? En el caso de la madera, por las partículas que tiene más finas, ¿cierto? Generalmente no se consumen y tienden a subir al humo, ¿ya? Todos esos elementos, para su conocimiento, son nocivos para la salud. Bomberos por eso, por las razones que ocupa, tienen los equipos de respiración, ¿cierto? Los ocupa para proteger su vía aérea, ¿ya? Ya, va a salir harto humo, chiquillos, ¿ya? Y eso es por la combustión que se genera. Sí, ahí va muy bien. Sí. ¿Traigo el termómetro? No. No, claro, un tema Chiquillos, en tema de temperatura, ¿ya? Cuando se genera algo llamado plano neutro, que es, se podría decir que es la división entre la parte donde está el humo y la parte que está con menos humo, ¿ya? Es una división entre capas térmicas que se produce, ¿ya? Cuando el plano neutro empieza a bajar, la mayor temperatura se acumula arriba, ¿ya? Por eso es que bomberos, si ustedes ven películas, lo que sea, bomberos tienden a estar agachados. Y la razón es por eso, porque arriba se acumulan las mayores, las temperaturas más elevadas, siendo que abajo hay temperatura, pero ahí empieza a salir. Pero no es tan nociva, es algo que uno puede aguantar, siempre estando bajo ese plano de humo que existe, ¿ya? A ver si sale ahí. Ahí sale. Entonces empieza a decir, lo que pasa dentro del flashover, cuando se tienen las partículas en el humo,
¿Ya? Como quiere el flashover a todo esto. Sin leer, ojalá. Cuando se generan mayores temperaturas. Combustión Es un tipo de ventilación, salida y entrada. Ya. El flashover es una combustión sobre generalizada, ¿cierto? Que se genera por calor y se alcanza la temperatura de ignición, todos los elementos que están dentro. De esos elementos que están dentro también son las partículas que no se han quemado que están dentro del humo. ¿Ya? Esa es la pregunta. También tienen que ver el color del humo, que es distinto. Ya. Eso ya es una especie A de ver, de nuevo background. que no lo vi. ¿Ya? Y eso es por la... Miso, chiquilla. Claro, exactamente. Si ustedes se dieron cuenta en ese momento, ya, ahí sale. En ese momento, si ustedes se dieron cuenta, no salió fuego al tiro, había solamente humo. Y este humo empieza a salir, toma oxígeno y sale. Y se enciende nuevamente. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahí tenés que tener. No, eso sale. Se apagó. Sí, se apagó. Cuidado. ¿Ya? Ya. Eso es lo que pasa, ya chiquillo, a nivel de fenómenos del fuego. Ya, si ustedes ven, mire, una de las maneras, si ustedes se dan cuenta, yo creo que con la explicación que igual le hemos dado, nadie de ustedes se le ocurriría abrir la puerta de frente, ¿cierto? No. ¿Ya? Por ende, bomberos tienen ciertas técnicas para trabajar este tipo de incendios. Y una de esas es que se genera ventilación. ¿De qué manera? Acá arriba. ¿Ya? Como los gases tienden a subir y se acumula la mayor temperatura arriba, ¿sabes qué, Víctor? Apágalo. Apágalo con la manguera. ¿Ya? Dentro de eso lo que pasa, ¿cierto? Que no se puede abrir de frente, es muy peligroso, ¿ya? Se hacen hoyos acá arriba para que el humo, como está acumulado arriba, la mayor temperatura empiece a salir por la parte superior. ¿Ya? Como empieza a salir, dentro de eso empieza a salir el humo, la temperatura, fuego, etc. ¿Ya? Y gracias a eso, nosotros después bomberos pueden hacer un ingreso por el frente del lugar. ¿El momento de ingresar por el techo no entiende el fuego a salir? Obviamente que sí, si revienta sí, Pero por eso se toman las medidas de precaución, ¿cierto? Se hacen agujeros de 1 metro cuadrado y se suben con líneas de agua al techo. ¿Para qué? Para evitar que los bomberos tengan algún peligro de quemarse frente a cuando hagan el agujero, que el fuego salga hacia arriba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Algo que les quede? Por favor, ponga el celular en silencio, mi ayudante. ¿Ya? ¿Algo? ¿Nada? ¿Una pregunta? Ya. Otra cosita. Dentro del flashover, ¿ya? Antes de que el flashover se genere, en el humo se tienden a ver unas pequeñas llamitas, ¿ya? Esas llamitas, nombre místico de bomberos, se llaman ángeles danzantes, ¿ya? Ángeles danzantes. ¿A Pero qué el te nombre refieres ahí? teórico- ¿Ah? Perdón, ¿a qué te refieres ahí? Con unas pequeñas llamas que salen dentro del humo antes de que se genere el flashover. Es el nombre mítico que tiene bombero, el nombre teórico es rollover. Como ¿Ya? ángeles danzantes. ese Ángeles nombre le dan- danzante, que el nombre teórico en sí es rollover. ¿Ya? Exactamente. Los rollover, chiquillos, es cuando ya uno se da cuenta que hay mucha temperatura y empiezan a prenderse las partículas que están en el humo, por decirlo, lentamente. Ya se empiezan a prender, empiezan a salir llamitas entre medio y después de eso ya significa, para un bombero que está viendo eso, que tiene que salir, tiene que evacuar, tiene que irse de ahí y si no, empezar a tirar agua hacia el techo para poder enfriar eso. ¿Ya? No son como las llaman lenguas que aparecen. Claro, lenguas de fuego también les dice, hay un montón de nombres sí más que el nombre teórico, ¿ya? Pero son nombres más bonitos que les da bombero. Técnico. El nombre técnico es rollover, ¿ya? ¿Algo chiquillo? Sí, van a ir todas las noches, de verdad, van a ir todas. Ah, no, entretenido. Es que eso, el flashover y el backdrop son los dos fenómenos más comunes dentro de los incendios, ¿ya? Y el rollover se produce antes de producirse el flashover, ¿ya?
Y aquí vamos a ver un poco ciertas otras etapas que tiene el incendio, ¿ya? Cuando se produce un flashover, después del flashover se produce una combustión súbita generalizada, o sea, perdón, una fase libre de combustión, ¿ya? La fase libre de combustión cuando está todo en descontrol. Después uno apaga eso y la fase final del incendio se llama fase de rescoldo, ¿ya? ¿Cuál era la de libre combustión? La de libre combustión es la fase que viene después del flashover. El flashover da inicio a la fase de libre combustión, ¿ya? Cuando ya termina en fase final de... Es el flashover, el flamazo, y empieza una fase libre de combustión donde todo está a su temperatura de ignición, ¿ya? Hay que recordar una cosa chiquillos. Los elementos tienen una temperatura de gasificación y una temperatura de ignición, ¿ya? Dentro de eso, cuando ustedes les dicen, a nosotros siempre los bomberos nos dicen, lo que se prende no es el elemento, lo que se prende son los gases que emite el elemento, ¿ya? Eso es difícil de creer hasta verlo en un experimento, ¿ya? Siempre se prenden los gases que emite el elemento, ¿ya? Los elementos tienen una temperatura de gasificación, que es cuando empiezan a emitir vapor, ¿ya? Después de eso, cuando los vapores alcanzan cierto nivel, con el calor que hay, se produce la ignición del elemento. Si ustedes ponen un tubo de ensayo y un papel dentro y le ponen un soplete abajo, dentro del tubo, y ponen una salida al otro extremo, y ustedes ponen el soplete ahí, el papel nunca se va a quemar. El papel se va a retorcer todo lo que quieran, pero no se va a quemar. Si ustedes ponen un encendedor al final, se va a prender todo, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque ahí están todos los gases que está emitiendo el papel y eso es lo que se prende, ¿ya? Ahora sí conocí. Lo que les decía antes, la fase de rescoldo, que es la fase final del incendio, donde ya se hace una tarea de remoción y sacar todo lo que pueda seguir prendido o con brasas dentro del incendio, ¿ya? Eso es. Fase final de queda todo, se puede meter las brasas. Combustión en una casa se alcanza una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius o más. ¿Cómo? Dentro de una fase libre de combustión, después del flashover, el flashover se produce a más o menos 400-430 grados Celsius, ¿ya? Y después de eso, en la fase libre de combustión, incluso el incendio puede llegar según la carga calórica que haya, puede llegar a los 800, incluso más grados Celsius. Pero eso es en la fase libre de combustión. Sí, después de la fase libre de combustión ya ahí alcanza la temperatura máxima, el pic que tiene el incendio. Yo pensé que el pico del incendio era la fase libre de combustión. Esa es la fase libre de combustión. Cuando Había tenía la dicho que se fase alcanzaba dentro de una casa a 400 grados. el pic Sí, el flashover inicia la fase libre de combustión, de la ¿cierto? temperatura. Ya. Y el flashover se genera a 400-430 grados Celsius. Por ende, después, desde esa temperatura, en la fase libre de combustión aproximadamente, es el pic del incendio, la temperatura que va a tener el incendio. Hasta obviamente que se acabe el combustible, o se vaya el oxígeno, o se enfríe. Y ahí alcanzarían 800. Claro, puede alcanzar los 800 según la carga que tenga. O sea, si estamos hablando, supongamos, de una papelera, tengan por seguro que la carga calórica... ¿Ah? Permiso, chiquillo. Ya chicos, ¿en qué quedaron? No, había explicado todo lo del flashover y el... Sí, flash. O vean la salida y enseguida les sigo explicando yo. No, pero de acá. ¿En qué momento se transforma? Cualquier acción. Sí, bueno. Todo sin mueve. Este es el llamado de ¿En qué momento se transforma en Optimus Prime? Qué bacán. Pero claro, ¿El profe va también? ¿A lo que voy?
Vayan demorados. Estaban vestidos. Uy, pero había un auto. Entonces, ya que pasaron esta etapa, vamos a hacer una pregunta. Ustedes son los que van a responder la emergencia. Tenemos una víctima al interior. Tengo una víctima. Lo bueno de esto, que hay alta temperatura. ¿Ya? Hay mucha temperatura, pero atención, no hay nada de llama, no hay fuego, pero hay mucho humo. Y la víctima está al interior. ¿Qué hace? ¿Lo rescata o no lo rescata? ¿Está vivo o está muerto? Vamos. Lo rescato. Si está agarrado del suelo, ¿Ya? está vivo. Está vivo, agarrado del suelo. ¿Qué dice usted? Que sí, ¿qué? ¿Que está vivo o está muerto? Está vivo. Está vivo. Debe estar Perfecto. Entonces, inconsciente. está inconsciente. Lo podemos sacar fácilmente, sin ningún problema. Muy bien, atención ahora. Recuerden que yo les dije que estaba esto con mucha temperatura. ¿Cierto? ¿Cuánto podría tener de temperatura al interior? 430 grados. Listo, muy bien, 430. Pregunta. ¿Qué es lo que lo normalmente que tendría que hacer usted, amigo mío? ¿Cuándo se llama usted? Mauricio, llega Mauricio Cosner, ¿verdad? Y vamos a filmar la película. Él toma, se va a mojar rápidamente, va a agarrar una toalla, muy bien, ya, toma una toalla, se la va a colocar en la cara y va a ingresar, ¿verdad? Muy bien, va a ingresar, va a sacar a la señorita porque era una señorita, no lo había dicho, y saca a esta señorita, la deja en el patio, ¿verdad? Le hace un cariño, beso, fin de la película. ¿Estamos bien o no? Muy bien, muy bien, fin de la película. Ahora dicen, veamos qué pasa en la realidad, porque no todo lo que está en la televisión es cierto. Muy bien, entonces llega usted, Kevin Costner ahí, va a ingresar y va a gritar primero que era una azafrada, ¿ok? Entonces se va a mojar con la azafrada. Va a ingresar, pregunta, va a dar 3 pasos, 1, 2, 3, adentro de la estructura. ¿Qué temperatura teníamos? 400. ¿A qué temperatura hierve el agua? Los 100. A los 100. ¿Qué le pasó al señor? Se quemó. ¿Se quemó por? No, por vapor, señorita, por vapor. Muy bien. Muy bien, se quema por vapor. Dio 3 pasos y gasificó el agua que tenía. Ojo, dijimos, aquí adentro no hay llama. Si no hay llama hay mucha temperatura. Por lo tanto, él va a abrir esto. ¿Y qué es lo que faltaba? Oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener una explosión. ¿Se dan cuenta? Un vacuum. ¿Ya? Entonces es importante que podamos notar esas diferencias cuando hablamos conceptos de temperatura. Entender que, no porque no hay llama, está todo controlado. Ojo, eso nos está indicando una condición. Primero, la falta de oxígeno. A un menos de un 16% de oxígeno, no hay llama. Y nosotros vamos a respirar con un máximo de un 17%. 17% de oxígeno. Por lo tanto, ya a los 16% de oxígeno ustedes empiezan a salir alita. Ya está a punto de viajar. Porque no hay oxígeno al interior de la estructura. Entonces eso quiere decir que la persona que está adentro está muerta. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rescatar un cadáver. Un muerto. ¿Ya? Entonces, ojo, eso es el nivel de operaciones. Por lo tanto, los gases... ¿Cuánto tiempo la persona muere? Mira, no alcancé a consultarle al último fallecido porque va a depender de la concentración de oxígeno. Porque recuerda que siempre, ojo, una cosa es el oxígeno, que es lo que estamos respirando acá, ¿verdad? Y esto está limpio. Pero, ¿qué es lo que tenemos adentro? ¿Qué combustibles tenemos en una casa normal? Madera, muy bien, papel, ¿qué más? Género. Y hoy día está, los compuestos, la mayoría de las cosas son plástico, súper bien. Y el plástico, ¿qué es lo que es? Es PVC. ¿Cierto? ¿Qué significa PVC? Plástico. ¿Ya? Polímero. ¿Ya? Polímero. Carbonizado. Vinílico. Clorhídrico. ¡Bien! Bien. Entonces, primera consecuencia de esto es todo lo que está dentro como combustible va a gasificarse. Entonces, si gasifica, amigos míos, lo que tenemos es un gas cloro. Solamente estas cañerías, todo lo que es PVC, es gas cloro. Cuando basta que tú te acerques un poquito a ese humo, a ese gas que está generando cualquier cañería o algo así, y vas a sentir que es súper irritante. Lo primero que hace es irritar las vías aéreas.
Esa es una de las consecuencias que vamos a encontrar las víctimas. ¿Ya? ¿Aclaré tu pregunta? Bien. Consultas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto, ok, tenemos esa condición, entonces esto estaba cerradito. ¿Cómo lo hago entonces? Por el techo. Ya, muy bien, ¿qué voy a hacer en el techo? Ventilo. Un agujero, muy bien, ¿para qué? Para generar una presión positiva al interior de la estructura. Entonces todo esto va a comenzar a salir, el vapor, los gases, por lo tanto vamos a liberar esto que se conoce como plano neutro y los equipos podrán ingresar tranquilamente porque ya la estructura está liberada de esa presión. Exacto. ¿Bien? ¿Consulta, muchachos?